Quiero darle la cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, licenciado Juan Carlos Araúz Ramos. Qué gusto tenerlo aquí y sobre todo para que nos ayude dentro de la experiencia que tiene usted como pues, es abogado y un abogado con una trayectoria intachable, debo decirlo, y con mucha credibilidad. Pues en el día de hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a través de una entrevista que se le hiciera por el medio de comunicación Metcon al ministro de Comercio, Julio Moltó, sobre una auditoría integral de la mina Donoso. Posteriormente escuchamos también al presidente José Raúl Molino sobre su reactivación. Pero vamos a escuchar puntualmente lo que señaló en torno a este tema el ministro Julio Moltó para luego escuchar sus reacciones. Adelante, Bueno, producción. este tema nosotros lo que hicimos al final fue unir los términos de referencia. El Ministerio de Ambiente era el ministerio que tenía los recursos para financiar la auditoría, así que hicimos una unión de los términos de referencia de ambiente y los términos de referencia de la auditoría integral, y el Ministerio de Ambiente fue el encargado de seleccionar la compañía que va a hacer la auditoría y debe el ministro Navarro entonces anunciarlo en su debido momento. Yo tengo entendido que ya la compañía está definida y es una auditoría que debe estar empezando en cualquier momento cuando se adjudique y se asignen los recursos para tal efecto. Esta auditoría debe tomar, yo creo, calculo máximo 4 o 5 meses, así que antes de que finalice el año nosotros ya debemos estar contando con información básica e importante para poder seguir en la toma de decisiones sin dejar de lado el plan de gestión segura que seguimos manteniendo, seguimos vigilando y monitoreando desde el Ministerio de Comercio y de otras instituciones del Estado. O sea, ese tema queda ya en manos del Ministerio de Bien, Ambiente, ministro. bien. Parte de las declaraciones del ministro Julio Moltó con respecto a las auditorías integrales de la mina Donoso. ¿Cuál es la visión general, licenciado Juan Carlos Araúz, sobre esta recientes declaraciones que hace el ministro Julio Moltó? Sí, yo creo que es importante, es decir, desde hace meses, o por no decir desde que la propia Corte Suprema de Justicia dictó la sentencia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la minera, hubo mucha información que necesitaba tener como un soporte documental objetivo, es decir, hubo mucho rumor en la sociedad sobre temas que solamente una auditoría de este tipo puede llegar a conclusiones. De alguna manera, esto implica la voluntad, obviamente, del gobierno de esclarecer de una vez por todas y definitivamente la situación que rodea el tema de la mina para ellos tomar decisión. Hay que recordar que el presidente de la República ha dicho que tan pronto se conozcan estos resultados, establecería algún tipo de mesa de conversación para saber cuál va a ser el futuro de la explotación. Y es ese estudio, análisis, que puede realizar una auditoría de esas características, las que permitiría como dar a la sociedad mayor información de calidad y permitir que en esta segunda vuelta de profundización del tema minero se haga con mayor responsabilidad, con mayor objetividad y sobre todo con información de calidad que le corresponde al gobierno dar a conocer a la población. Es ese fallo que recordamos, el que mucho hizo referencia inclusive al tema medioambiental. Hay que tomar en cuenta también que el paso del tiempo sin operación de alguna manera tiene que marcar la situación real para un reinicio de operaciones en un momento determinado. Y también eso permite los planes de mitigación exactos y precisos Claro. desde la óptica de alguien, de un tercero, es decir, alguien que no esté vinculado a la propia actividad, que ese es el motivo real por el que existe como una convocatoria pública y el seleccionado básicamente realizará una tarea en neutro. Claro, bien lo ha dicho el señor ministro, ¿no? La importancia de esta auditoría de manera pues integral y no dejó de lado la importancia que tiene el plan de gestión segura para la mitigación que usted señala. Pero vamos a darle paso también a escuchar lo que posteriormente señaló el señor presidente de la República, Molino. Adelante. Igual el ministro Moltó, que les hablará creo que después de mí,
encabeza la misión del Estado en torno a explorar la posibilidad de recuperar la mina de cobre de la empresa First Quantum, una empresa que por razones que no vienen a cuento o una actividad pagó los resultados de una crisis política muy profunda y se cerró una mina que representaba el 5% del Producto Interno Bruto, unos alrededor de 40.000 empleos, que hoy se están sintiendo dramáticamente, mucho, y sobre todo empleos de alta remuneración que no se encuentran todos juntos en una sola empresa muy fácil. Así que yo creo que tenemos hoy una agenda importante que les permita a ustedes entender aquí en Japón las oportunidades. Mi gobierno quiere llevar este tipo de actividades con la mayor transparencia posible. No quiero que se malinterprete de ninguna manera, sino la amplitud con que deseo manejar todas estas relaciones, todos estos posibles contratos, concesiones, de una manera directa, sin intermediarios, siendo el mío un gobierno que patrocina y mucho la empresa privada y la inversión privada en Panamá. Gracias por esta enorme oportunidad que agradezco mucho como presidente de mi país y que estoy seguro que repercutirá en beneficio de la relación japonesa-panameña. Muchas gracias y estamos a las órdenes. Palabras del señor presidente José Raúl Mulino desde Japón. Y rescato lo siguiente antes de darle la oportunidad al licenciado Juan Carlos: recuperar la mina de cobre que pagó pues resultados de una crisis política y con la pérdida de más de 40.000 empleos con alta remuneración, y que lo que se quiere es manejar este tema con la mayor transparencia, amplitud y de manera directa sin intermediarios. Sus Sí. opiniones. Bueno, yo creo que el presidente está siendo muy cauto en la forma en la que ha hecho este abordaje. Si bien es cierto, los tiempos pudiesen parecer largos, no menos cierto es que la crisis que precede el tema minero fue un tema muy controvertido y obviamente ahora tratar de documentar todo con información objetiva es la posición muy más responsable por parte del presidente de la República, quien como abogado y conocedor obviamente del alcance y temas jurídicos, sus palabras van orientadas en colocar a la empresa como víctima de una situación política, una afirmación que nos hace reflexionar obviamente que hay que encontrarle solución porque el problema creado a través de las situaciones de la inconstitucionalidad declarada no ha desaparecido la obligación, es decir, hay una obligación del Estado que persiste en relación al capital invertido y a esos inversionistas, porque es el Estado panameño el que los atrae y les dice, vengan a este país a invertir. Y esas palabras del presidente de la República permiten articularse en un sentido de responsabilidad y de mucha coherencia, comprendiendo obviamente que no es solamente el lado de mirar cómo doy respuesta a una empresa o a un inversionista, sino que la población también quiere conocer cuál sería la propuesta, todo el tema que gravita. Por eso yo siempre hago referencia a la información de calidad. Mucho del Ujú. conflicto que precede esta situación ha estado en mucha información equivocada, errada, datos que no se compadecen realmente con las realidades de este tipo de industria. Y es así entonces que el presidente de la República sabe que el mundo está observando al país y en estos momentos en el que él viaja para buscar inversión, obviamente sus palabras de aliento es confíen en que vamos a ser objetivos en la toma de decisiones de cualquier inversión, aunque haya conflicto. Es decir, siempre puede haber un conflicto en una inversión, pero la buena fe y la voluntad de encontrar soluciones es lo que hace que se cierre la brecha de desconfianza. Y Claro. ahora que Panamá tiene toda esta situación gravitando, no menos cierto es que hay desconfianza y esa desconfianza va a desaparecer en la medida que las autoridades administren ese conflicto
que Edna, vale la pena recordar que es el de mayor, la mayor suma económica de inversión privada, es decir, es una suma que tiene la capacidad de llamar la atención de cualquiera que desee invertir en este país para A saber eso iba. cómo le fue, cuál fue el tratamiento. Por eso esas palabras del presidente las encajo calificarlas de muchísima responsabilidad. Sí, a eso iba, licenciado, justamente porque también mencionó en sus palabras el señor presidente en la inyección importante que representa este sector y esta actividad minera al PIB de Panamá. Y ahí pues le paso la pelota preguntándole justamente a usted como abogado, como ciudadano, como conocedor de la realidad económica del país en el que vivimos, la importancia que a su juicio usted considera tiene este proyecto minero para la economía de Panamá. Lo que ocurre es que después de 2 años de la declaratoria de inconstitucionalidad es palpable cómo la disminución del entorno donde operaba la mina, las comunidades, las familias que trabajaban y tenían ingresos superiores a otro tipo de trabajos, se han visto inmersos en un tema que va desde la propia depresión, es decir, el ambiente social en el que ya no pues, se puede consumir lo mismo porque se vive apretado, se vive con limitaciones económicas. Pérdida de casas, En los pueblos aledaños, o sea, toda la actividad giraba en torno a esas industrias, proveedores que iban y mantenían la dinámica de esa derrama económica allí. Muchísimas personas, ya son relatos vivos que han ido presentándose en redes, en los medios de comunicación, narrando cómo vivían antes en el funcionamiento de la mina y cómo ahora tienen que ser creativos para completar el mes. Entonces, el tema del cese de labores de miles de empleos es una realidad que implica muchísima responsabilidad social porque era talento preparado en áreas especializadas, específicas. ¿sí? Y que no encajan en otro tipo de actividad porque era la única mina en funcionamiento, por lo tanto, su perfil de preparación técnica les requería, era en ese tipo de actividades. Por eso es un tema social y cuando se habla del tema de la mina, lejos del contrato, lejos de todo el tema de disturbios, son vidas que se vieron Impactadas. atropelladas esa misma Navidad, previo posterior a la declaratoria de inconstitucionalidad. Muchísimos ya no sabían cómo iban a sobrellevar el próximo año. Entonces, mucho implica también de los ciudadanos colocarnos en los zapatos de otro. Es decir, fácil es hablar de cifras macroeconómicas, del gran mercado y de las grandes sumas, pero hay gente que desde que la mina cerró no ha vuelto a ver la misma cantidad de dinero en un mes junta, porque se ha hecho tan difícil emprender o buscar otro tipo de actividad que no lo ha alcanzado. Entonces, Así es. verlo desde esa óptica es saber que hay que propiciar inversión extranjera, alentarla con reglas claras, con fiscalización, con todo lo que sabemos que tiene que llevarse adelante para que la población sienta que sus instituciones funcionan, pero no menos cierto es que debemos todos como sociedad alentar a que la inversión privada en el país que existe y que ha confiado vuelva a confiar. Por eso retomo nuevamente esa palabra que es fundamental que mencionó el señor presidente, transparencia, licenciado. Esa palabra es clave en el manejo, desarrollo y proceso que se siga o se advierta en esta reactivación. Importante la transparencia y esa amplitud de la cual también habla, pero sin embargo quiero preguntarle sobre, desde el punto de vista legal, licenciado, ¿qué significa? Porque aquí hacemos docencia también. ¿Qué significa que el presidente advierta o proponga una reactivación de la mina sin un contrato ley? Él habla de sin intermediarios y que pues esto va a ser precisamente de una manera directa sin que llegue a pasar por la Asamblea de Diputados. Sí, dentro de la administración pública, del funcionamiento de las instituciones, existen distintas formas en las que el Estado puede realizar una actividad
en la que otorga una concesión, en la que otorga una autorización, en la que otorga algún tipo de vínculo documental de algún tipo de obra o desarrollo como tal. Es decir, el Ministerio de Comercio e Industria podría emitir una autorización periódica de explotación del yacimiento. Recordemos que la fórmula del contrato ley es una fórmula utilizada para proteger al inversionista. Es decir, cuando Panamá crea este tipo de figuras de contratos ley, no lo hace pensando en el Estado, lo hace pensando en darle garantías al inversionista porque un contrato ley garantiza que los actos no puedan ser demandados cotidianamente, es decir, establece un único mecanismo de control que es la inconstitucionalidad. Sin Ujú, embargo, existe, y el Estado ha funcionado así a través de distintos tipos de otros mecanismos, diariamente instituciones celebran ese tipo de acuerdos. Entonces, de las palabras del presidente, podría entenderse que va a descartar la opción del contrato ley y podría adoptar la figura de una contratación directa, una autorización puntual para la extracción del mineral o inclusive el tema que se ha presentado como que es el propio Estado desarrollando su actividad y como tal no requiere algún tipo de autorización adicional. Entonces, hay varios caminos hasta conocer cuál es la fórmula final que el presidente de la República presentaría a la sociedad como solución del conflicto. Sin embargo, hay que también poner de lado es que cualquier fórmula de solución tiene que racionalmente contemplar una realidad. La maquinaria, el equipo, el desarrollo, la tecnología, toda pertenece a la empresa que ha sido la que ha estado explotando el operando. yacimiento. Y difícilmente el Estado puede crear una empresa de cero para simular a el que estaba explotando de forma presencial. Por lo tanto, esa conversación transparente también tiene que ir de la mano de lo siguiente, Ujú, que el presupuesto general del Estado requiere financiación, que existen requerimientos de inversión en este país y esas realidades son las que permiten satisfacer vivienda, salud, educación y en todos los rubros. Y por eso el presidente cuando presenta a la sociedad tiene que presentar muy fríamente, es decir, si yo no logro que se reactive la actividad económica, el presupuesto no alcanza para la totalidad del periodo. ¿Y qué vamos a hacer? Tengo que recortar mano de obra en los ministerios, sí, tengo que que disminuir ya la está planilla sucediendo, fiscal. que ya Entonces, está sucediendo. esas realidades son las que yo vería como también actos de transparencia. También, evidentemente, los límites del acuerdo, el alcance de los acuerdos a los que se vaya a llegar. Pero a mí me gusta definir esto como una relación compleja, es decir, al haberse dado toda esta situación con dos inconstitucionalidades sobre la misma actividad, persistió una sola cosa a lo largo del tiempo como denominador común. Es decir, en el gobierno del presidente Varela existió la voluntad de encontrar soluciones a pesar de la inconstitucionalidad. En el gobierno del presidente Cortizo existió voluntad a pesar de que comienza sin ningún contrato. Es decir, el presidente Cortizo recibe el gobierno y estábamos con la vigencia del fallo anterior de la Corte sin que hubiese algún tipo de documento. Trata el gobierno del presidente Cortizo de documentar la relación o la obligación existente y se arma toda esta situación. Pero en ningún momento ha desaparecido del escenario que esa misma obligación que intentó el gobierno del presidente Varela preservar y que el presidente Cortizo trató de preservar ha desaparecido. Por eso el presidente Mulino, ahora en sus palabras, de describir a la situación de la empresa como parte de la tragedia política, Ujú. lo que demuestra es que persiste en el Estado una voluntad de reconocer que hay una obligación. Y eso es, de hecho, es muy determinante para la forma de resolver un conflicto en un momento determinado porque estamos ante un comportamiento continuo y reiterado del Estado panameño de no mostrar conflicto con la empresa.
de no Sí, mostrar conflicto con la actividad, sino que es parte de las consecuencias de la institucionalidad panameña y de la efervescencia política. claro, porque es importante los mensajes que se les manden al sector privado, a la inversión extranjera, no solamente con lo que se dice, sino con las acciones y las decisiones que se adoptan. Ahora bien, licenciado, y se me ocurre, y usted me dirá si eso es una viabilidad, una posibilidad, pues no sé, eso uno lanzando preguntas al aire a ver si eso encajaría o sería una alternativa o posibilidad legalmente hablando cuando se reactive la mina, por ejemplo, de llevar a cabo una figura de asociación público-privada. ¿Esto es viable? ¿No es viable? Pero su respuesta después del cambio. Vamos, Jimmy, a un cambio brevemente para cumplir con nuestros anunciantes. Al regresar, continuamos conversando con el licenciado Juan Carlos Araúz Ramos, expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Usted no le cambie. Ya regresamos. Para el que se acaba de enlazar, estamos conversando con el licenciado Juan Carlos Araúz Ramos, abogado y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, haciendo de la mano de él un análisis de las palabras recientes que diera tanto el ministro eh, de Comercio, Julio Moltó, y el presidente de la República, José Raúl Mulino, en torno al tema de la mina. Por su parte, el ministro Julio Moltó habló de esa auditoría integral que es importante hacerla de cara a que en los próximos meses pues se tenga esa visión amplia de la misma. Y por su parte, el señor presidente de la República habló de la importancia de reactivar, recuperar esta mina, la cual pagó un precio alto, un resultado alto en una crisis política que en su momento pues se dio. Habló también de esa pérdida de más de 40.000 empleos que recibían una remuneración alta y por supuesto habló de la transparencia como con la cual se deben llevar estos procesos o las acciones que se emprendan con esa amplitud que debe darse toda acción o acuerdo al que se llegue. Antes de irnos al cambio, le preguntaba yo al licenciado entrando en esta parte del aspecto legal y si se quiere constitucional, si era viable o no, si lo consideraba, de una reactivación de la mina bajo un esquema o figura de una asociación pública privada, si eso es viable o no, y los riesgos legales que pudieran incluso existir en este proceso de reapertura y cómo se pueden mitigar, porque al final lo que se quiere es eso, ¿no? Mitigar los riesgos para que se pueda avanzar de manera positiva a una reactivación segura. Sí, desde el punto de vista jurídico, la figura que mayor protección ofrece es el contrato ley. Eso es Ok. indiscutible. Sin embargo, en las condiciones de lo que ya ha expresado el presidente de la República, existirían otras fórmulas. La asociación Ujú, público-privada es ujú, una vía, es una posibilidad. Lo otro son las autorizaciones vía el Ministerio de Comercio e Industria, si fuese el mismo operador a seguir regentando la explotación de la actividad. ujú, Sin embargo, va a depender de qué exprese el presidente como fórmula para salvarla. Mucho de este tema de la litigiosidad fuera de los contratos ley, obviamente queda muy amplio el catálogo de actos administrativos, si encajarán en una definición para que alguien pueda acudir a la sala tercera y presentar algún tipo de demanda. Eh, las inconstitucionalidades siempre quedan como opción dentro del tema de los litigios. Por lo tanto, es un nivel inferior al contrato ley, pero que también es una fórmula que, bien documentada y realizada, no debería generar preocupaciones en la forma. Es decir, voy a repetir lo siguiente. Una ujú, cosa es la obligación del Estado con la empresa, con los inversionistas, y otra es la forma en la que se materializa esa obligación. Es decir, el contrato es un instrumento, mas no es el contrato la obligación en sí. Es simplemente la narrativa con la cual se va a mantener el marco normativo que se le aplica. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Una obligación que persiste en la relación bilateral que puede existir Estado-empresa, no está documentada y
el instrumento que permita documentarla es el eslabón faltante ahora en medio de las situaciones que el país vivió en el pasado y obviamente los temores existentes para avanzar. Y uno de los temores precisamente quizás de ciertos ciudadanos es el tema de la supervisión que se pueda dar a la misma industria en sí, ¿no? Entonces, y en el cumplimiento de los acuerdos, el contrato que se lleve a cabo, como bien dice usted, no sabemos todavía cuál va a ser la figura o el esquema, pero en sí lo que a muchos les preocupa es ese cumplimiento, el cumplimiento de las leyes, las regulaciones existentes durante esa reapertura. Eso es lo que tiende a generar quizás preocupación y desconfianza. ¿Cómo pudiera lograrse ganar esa tranquilidad, esa confianza y despreocupar a la ciudadanía de que ahora las reglas del juego son distintas y ahora sí se va a llevar a cabo una, repito esta palabra, transparencia, una minería responsable de cara a que los intereses del país no sean afectados como en su momento, pues así lo ponderó la mayoría de las personas que se opusieron a la minería en sí, que por no conocer a ciencia cierta como dice uno, las interioridades, pues se abocaron a irse contra la empresa cuando realmente lo dañino en todo esto era el contrato y su forma y su fondo en sí. En efecto, el asunto va de la mano de la información de calidad. Sin embargo, yo creo que queda demostrado para los intereses del Estado panameño que una actividad como la actividad minera requiere mayor profesionalización en la estructura del Estado. Es decir, ha quedado demostrado que para fiscalizar y cumplir una labor de seguimiento, el Estado panameño no tiene el talento humano en sus filas. El hecho más representativo es la auditoría para mirar desde un punto de vista profesional lo que el estado de la misma. Entonces, una de las fórmulas de devolver tranquilidad a la sociedad podría ser la creación, ya sea dentro del propio Ministerio de Comercio e Industria. Países más avanzados lo que tienen es un ministerio de minas. Entonces, Mm, a ese nivel de arquitectura gubernativa llega el tema cuando se conoce que la actividad produce gran valor en su presupuesto y en su diario funcionamiento. Sin embargo, comprendiendo las realidades panameñas, bueno, basarlo en la creación de una entidad dentro del Ministerio de Comercio e Industrias que permita el seguimiento y ese seguimiento es el que va a dar información de calidad permanentemente a la población en los temas medioambientales, de cumplimiento, es decir, todo lo que sea relevante para garantizar que estamos ante una actividad controlada. Y ese nivel de control solo se logra de que dentro de la institucionalidad exista un ente rector con capacidad. Es decir, en este momento podríamos tener un ente rector, más no con la capacidad de hacer esa fiscalización y supervisión. De lo contrario, la población hubiese creído los informes o la información que se produjo previo a toda la crisis política que hubo. licenciado, sin pretender ser economista, pero basta y sobra estar escuchando incluso a ya expertos en el área esta de la economía, pero también el área laboral, en donde han venido sosteniendo el índice de desempleo, el índice de informalidad y por supuesto el impacto que generó en su momento el cierre de la mina. Eh, ¿Cómo considera usted que pudiera, sin duda, como quien dice uno, de hoy para mañana, reactivarse el empleo, generar empleo, si se reactivara o si se reabre la mina? O sea, desde su lógica, desde su sentido común. Eso es. Es que el sentido común nos traslada al siguiente escenario. Dentro de las actividades económicas del país, ninguna otra
se encuentra en la capacidad de producir riqueza tan instantáneamente como aquella que fue suspendida en plena producción. Es decir, la roca con el mineral está expuesta, dispuesta para ser recogida, procesada y producir riqueza. Entonces, el tiempo que me toma a mí reiniciar labores para producir riqueza es menor en el supuesto de que tengo que realizar otra actividad desde cero. Por eso me refería al tema de que no veo como una hoja de ruta que el Estado se convierta en un Estado minero cuando sabe que no tiene equipos, no tiene Mm. maquinaria y sabe que montar las instalaciones, la infraestructura, contratar el personal, simplemente sobrepasa el término de un gobierno. Entonces, eh, eh, más lógico desde el punto de vista que un gobierno también necesita ingresos para sacar adelante sus promesas de campaña. Es decir, este gobierno quiere cumplir las expectativas que generó con las promesas del voto. Y es así entonces que mi lógica me indica que abierto el yacimiento y el tajo expuesto a la intemperie es más productivo a corto plazo que inventar una actividad turística o cualquier otra cosa que implica el desarrollo total de la explotación. Por otro lado, licenciado, hay experiencias que uno realmente tiene que tomar en cuenta, ¿no? Con todo esto que ha sucedido, uno se pregunta desde ese punto, ese foco, esa mirada legal, cómo deberíamos estar trabajando o qué deberíamos hacer precisamente para que no se repitan cosas como esta, porque sin duda hay que proteger una inversión privada, hay que proteger a la empresa privada, que es la generadora de empleo, y sobre todo ese capital nacional al mismo tiempo. ¿Cómo deberíamos hacer o qué deberíamos hacer para hacer esa protección per se? Sí, bueno, primero recordar lo siguiente, es decir, cuando el país toma una decisión, tiene que medir las consecuencias. Y para medir las consecuencias se tiene que tener un nivel de acompañamiento profesional que pueda dimensionar todo eso. Es decir, no es tomar a la brava una decisión porque quiero simplemente demostrar el poder que ejerce tal órgano del Estado, ¿no? El asunto va de la mano de reflexionar en las consecuencias. Esas consecuencias que hoy día se expresan en esta actividad minera, podríamos trasladarlas desde el punto de vista de construir, es que el aparato estatal en su conjunto tiene defectos de profesionalización y la administración de contratos con el Estado es un área puntual en donde los trámites no están centralizados, el inversionista se ve expuesto a cientos de miles de ventanillas y oficinas para lograr la ejecución de su proyecto. Entonces, ese acompañamiento al inversionista va de la mano de generar confianza y que el país también pueda entender en esta etapa tan puntual que una vez se le da la mano a un inversionista para llegar al país, no es tan simple como patearlo y sacarlo del patio porque simplemente yo no fui el gobierno que te entregó el contrato. Es decir, las consecuencias de esos actos arbitrarios no encajan en un mundo en el que estamos regulados con convenios internacionales de protección de inversiones, con compromisos y estándares regionales en materia de justicia. Por lo tanto, la aventura de volver al punto anterior en donde estos conceptos eran administrados caprichosamente, yo creo que sería también una labor importante como lección aprendida. Es decir, no puedo volver Sí, a administrar un contrato. El hecho es que ver el instrumento denominado contrato o cualquier acto administrativo como accesorio es importante porque hay una voluntad del Estado cuando le consintió a alguien enterrar dinero en este país. Y esa obligación debe que ser subsanada y los principios constitucionales dicen que las leyes no deben favorecer excesivas ritualidades y formalismos. sí. Eso aplica para una relación contractual. Usted no me puede decir que porque el refrendo del contralor no lo veo, no lo encuentro, la inversión queda en peligro. No,
La voluntad del Estado fue permitir que se avanzara en la ejecución de algo y eso habla tanto como cualquier otro documento. Entonces, es un poco de entender con mayor frialdad. Y nos lleva al tema de fondo, es decir, sí, puede existir mucha crítica ciudadana sobre la forma en la que los contratos, los principales contratos que han dado de qué hablar en los últimos tiempos hayan sido otorgados en su nacimiento. Pero también recordemos que en el nacimiento de cada una de esas actividades, el Estado tampoco había invertido en estudios, en profundizar el valor de las cosas. Entonces, no es como la mejor imagen que genera el Estado panameño diciéndole a alguien, oye, descubre que tengo, y luego que ya descubres que tengo y lo pones en funcionamiento, te voy a hacer a un lado y lo hago Sí. yo. Es decir, eso es una actitud temeraria y inclusive como del viejo oeste. Es decir, nosotros no podemos ser un Estado a la brava. Y esa situación Claro. nos lleva, al final del día es que todos debemos ser conscientes en que la actividad estatal debe profesionalizarse, debemos asumir las culpas también que hemos creado, es decir, en la medida que sepamos que tal contrato con tales características se convierte en algo que no puedo deshacerlo porque sí, simplemente es para la próxima actividad como los políticos contratan o los políticos aprueban o hacen algo, pero yo me quedo con aquello que dice que la santidad de los acuerdos siempre Ujú. debe ser preservada, es decir, si hubo voluntad del Estado de dejar que alguien entierre dinero en este país, yo no consentiría que el Estado simplemente pretenda deshacerse de esas obligaciones. Por eso, licenciado, aquí habría que sacar, como yo le digo, o le dije hace un momento, esas lecciones, ¿no? Pero esas lecciones no solamente de lo que ocurrió en ese momento, del impacto que tuvo hacer las cosas de una manera no correcta, hacer las cosas sin comunicar, sin participación ciudadana, etcétera. Esas lecciones más allá, también habría que tener lecciones legales aprendidas y también de gobernanza, ¿verdad? Que se pudieran, pues, incluso aprender de otros países que ya tienen experiencia, Eso, ¿cierto? y a tal punto de que nuestro presidente de la República es un abogado. Es Sí, decir, para el país es inclusive un abogado experimentado, sí. es una gran seguridad de que inclusive cada palabra que expresa el presidente de la República sabe las dimensiones de lo que se proyecta en los temas de legalidad del país o de compromisos. Y esas características obviamente nos dejan a lo mejor un mejor nivel en este momento. Pero sí, hay lecciones aprendidas en todo sentido Ujú. en los que obviamente la población debe ser consciente. O sea, yo no puedo deshacerme de compromisos sobre pretexto de que es que ahora puedo obtener una mejor ventaja, pero cuando estaba todo sellado, nadie estaba dispuesto a invertir. Entonces, la confianza cuando alguien decide buscar junto al Estado panameño ganancias, porque al final las empresas buscan ganancias, tiene que ser honrado y satisfecho. Y eso va a implicar, pues, vuelvo y lo repito, por todas muchas actividades que el país ha ido de alguna manera otorgando en desarrollo, pero los ciudadanos también tenemos tareas pendientes, porque si yo Claro. me voy a quejar de la visión de un político en un momento determinado y no veo por qué yo voto cada 5 años porque esos mismos políticos están, obviamente es muy cómodo simplemente decir que cambien otros, pero que yo no voy a cambiar. Entonces, Exacto, vamos a reconocer que realmente en la visión ciudadana también hay defectos que mejorar y claro. conductas que tienen que ser puestas en su justa dimensión. Así es. Ya para concluir, licenciado, su visualización y proyección del futuro de la mina de Panamá en los próximos 5 o 10 años, para no ser Progreso. tan Yo extenso. creo que se resume en progreso, es decir, las actividades Sí, bien dirigidas en este nivel de macroempresa, lo que trae es desarrollo, trae bonanza, trae calidad de vida familiar, el compartir solamente de una persona que se sienta que entró a un trabajo en el que si hace carrera se puede jubilar, es decir, toda su trayectoria dentro de la seguridad, el bienestar económico.
eso da como un sentimiento y una sensación de mayor convivencia social. Y esas situaciones creo que tienen que ser puestas, el escalar de la sociedad, el buscar mejores días por parte de los ciudadanos, implican que haya inversiones, y las inversiones llegan de la mano a formar el talento panameño. Por eso, dirimir el conflicto minero es propiciar que lleguen más empresas de ese tamaño. Y la ganancia del país en que existan 10 empresas del tamaño de la minera en este país es simplemente para que nos olvidemos en el padrino político, en aquel que me meta en tal institución cuando sea autoridad. Y esa es la constante que ha pasado en los años. Por lo tanto, buscar que el país se desarrolle a través del capital privado es como una nueva época. Y yo por eso confiaría en que en 10 años este país tiene que estar orientado a mejores condiciones para propiciar la inversión. Y tener mejores condiciones nunca es ser flexible o colocarnos por debajo, es negociar bien, es propiciar seguridad y fiscalización. Entonces, yo creo que ese es el escenario si esta situación puede dirimirse prontamente. Sí, y ya para cerrar ese mensaje puntual que a usted le gustaría transmitirle a todos los ciudadanos sobre este proyecto estratégico, porque la mina es un proyecto estratégico que sin duda genera empleomanía. Eh, y con eso cerramos, licenciado. Bueno, yo creo que nos corresponde a todos ser más objetivos. Y en esa objetividad implica documentarnos e informarnos adecuadamente antes de volver a asumir posiciones que sean simplemente de confrontación. Aquí no hay ni buenos ni malos panameños. Aquí hay panameños que quieren salir adelante y ejecutar su visión de vida. Y para eso simplemente necesitamos oportunidades. Y esa búsqueda de oportunidades se garantiza a través de la inversión privada si el país decide alentarla. Si el país decide estancarse, obviamente las cosas se van a complicar mucho más. Quiero agradecerle al licenciado Juan Carlos Araúz Ramos, abogado y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, por acompañarnos en este análisis de cara a las declaraciones vertidas por el ministro de Comercio, Julio Moltó, y el presidente José Raúl Molino con respecto a la reactivación de la mina.